El conversatorio. Les habíamos anunciado que estaba Rodolfo Santulo, que vamos a hablar de La sangre llegó al río, su último libro. Lo que no sé es en qué orden presentarlo. Si primero como escritor, periodista, guionista, editor de sus propios trabajos también. Yo a veces eso lo resuelvo por la cronología de mi vida, pero no sé vos si lo destacás en función de con qué sintonizás más, con qué... Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Gustavo? estás, Rodolfo? Editor ya no soy. Ya no. Lo dejé de ser hace un par de años, entonces los podemos sacar de la ecuación. Yo diría que en general soy un tipo que escribe. ¿Y qué escribe? Y a veces novela, a veces guiones, a veces notas de prensa, de todo un poco. Entonces, eso un escriba, podríamos decir. Claro, esa es la gran habilidad, ¿no? El don. Y sí, ¿no? el tratar de hacer funcionar todo, porque sobre todo vivir de esto implica que tenés que estar como atento a que todos los kioscos funcionen. Entonces a veces es una película, a veces es una serie de televisión, muchas veces son historietas y a veces, como hoy, novelas. Claro. Lo que es difícil es luego cuando te comprometen, no como en un medio como acá, sino en un pasaporte, por ejemplo, la pregunta... ocupación, y no podés poner todo. No, yo ahí lo resumo. Persona que escribe no lo resumo escritor y ya está. Está muy bien. Que la pregunta siempre es si usted se gana la vida de eso. Malamente, pero sí. No, bueno, ya tenés una producción interesante en materia de libros, ni que hablar en guiones, también para películas, también para historietas, cómics. ¿Le llamas historietas, cómics? Yo le llamo historietas porque es la palabra en español. Es en español. O sea, no me niego a decirle cómic, pero me parece que es así. Si estuviéramos en Estados Unidos diría cómic. Cómics. Acá en español. Acá creo que hubo una vueltita ahí generacional. Para mí empezó siendo historietas, después empecé cada vez más una generación a hablar de cómics. Y es como que le incluí en el vocabulario. Y hoy cualquiera de las dos, ¿no? Después, de hecho, tenés también la versión más elegante que lo define como novela gráfica. Que es para que las librerías te abran la puerta. Que en realidad siempre es lo mismo. Si estuviéramos en Brasil le diríamos cuadriños. Si fuera en Francia le diríamos bande dessinée. O sea, todo quiere decir lo mismo. Manga, si fuéramos japoneses. Sí. Quiere decir lo mismo. Qué estilo también poderoso los japoneses. Lo más popular de la historieta hoy por hoy en el mundo es el manga. El manga, ¿no? Sí, despegado. Y así como Corea se perfiló para series y películas muy occidentales pero hechas en Corea, los japoneses con el mundo de la historieta de manga bueno, los coreanos crearon un camino, ¿no? Los coreanos, que ahí se llama manhwa, es una letra de diferencia, también es muy poderoso. ¿Sí? No te digo al nivel de los japoneses porque, como bien decís vos, eso es inalcanzable, pero el de ellos es muy potente también. ¿Tiene alguna explicación, Rodolfo? No pensaba hacerte esta pregunta, pero me resulta interesante. En el mundo de los porque de repente estos mundos por acá los tenemos un poquito más cerca, pero ¿por qué los japoneses resaltaron tanto para mí, porque si hay algo que lo tienen muy incorporado ellos, como cultura, como sociedad, es la lectura del manga. Porque hay, básicamente, vos acá lees historieta y sos un lector de historieta. En Japón vos lees manga y es leer, punto. Es como leer el diario, es como leer una novela. Y hay mangas de todo. Hay mangas de básquetbol, hay manga de soldados, de samuráis. Historia propiamente Exacto, dicha, hay mangas de plomeros, o sea, hay un manga para cada cosa que te interese. Y eso para mí hace que en su sociedad esté tan incorporado que luego pasan a ser anime, que es el dibujito animado y luego con actores. O sea, yo creo que es realmente una industria que funciona a todo nivel de la sociedad y no un sector. Y eso lo hace parte fundamental. ¿Y tenés idea de si ellos se incorporan mucho a su ámbito de consumo editorial también, historietas, novelas gráficas de otros países? Poco, porque empecemos que la lectura en Japón la lectura es al revés, se lee de atrás para adelante, en todo sentido. Cuando uno lee un manga y está editado a la manera oriental, uno tiene que hacer como un chip. Y a ellos les pasa lo mismo. Te diría de que yo por ejemplo en Japón nunca logré publicar. Logré publicar en China. ¿En China? En China. Y
Era muy gracioso porque te decían, es una tirada chica, y la tirada chica de los chinos había pasado los 100.000 ejemplares. Y vos te reías, ¿no? ¿En China, en chino o en China, chino, en español o inglés? No, ¿Cómo en lo China, en publicaste? chino. Publiqué dos libros en China. Uno que es un libro de creación mía, que se llama El Dormilón, dibujado por Carlos Saón, que conocimos un editor chino en un evento que se llama Angoulême, en Francia, y compró los derechos e hizo una tirada chica, diría él. Y lo otro, que sí fue un poco más ambicioso, fue una serie de adaptaciones que se hizo sobre la novela de un escritor chino de ciencia ficción que se llama Liu Cixin. Hay películas en Netflix que adaptan los libros de él, que hicieron una colección de 16 libros con distintos equipos del mundo, adaptando novelas de él, novelas breves, a historieta. Y una de esas novelas me tocó a mí y a un dibujante argentino que se llama Hawk, que se llama Mar de Sueños, y esa salió en chino, después salió en alemán, en inglés, en francés, salió en bastantes partes del mundo. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Y 100.000, qué tentador, ¿no? Es que es muy gracioso que además el editor mandaba medio que disculpándose, ¿no? Sí. No funcionó tan bien, solo vendimos 100.000 ejemplares y vos te reías abrazado a la almohada. Claro, sí, totalmente. Bueno, en todo, ahora vamos a hablar de La sangre llegó al río, ¿no? Pero quiero también, hace tiempo que no te entrevisto, entonces volver a algunos puntos que me parecen interesantes de tu carrera. La escritura nace de niño como una necesidad de expresar algo, de divertirte con tus propias historietas. Bueno, ¿cómo? Yo arranco primero en la casa de mis padres. Para empezar, siempre, hasta el día de hoy, había muchísimos libros. Entonces, muy lector desde chiquito, porque vos mirabas cualquier pared, claro, había una biblioteca. Y en algún momento me pareció como que si era divertido leer, capaz que era divertido escribir. Y había una Remington vieja, una máquina de escribir, que en aquel entonces capaz que no era tan vieja, que se transformó en un juego, poner una hoja de papel en blanco y que tecleabas y que quedaban las letras que parecían de imprenta en el papel, y debía tener, ¿qué te gusta? Debería estar en cuarto o quinto año de escuela, que empecé a armar cuentos con la máquina de escribir. Y en ese momento la escuela se hizo un concurso de cuentos. Mi maestra Cristina hizo un concurso de cuentos en cuarto año de escuela, y yo, aprovechando el juego que venía haciendo, escribí un cuento, me presenté y lo gané. Y al año siguiente hicieron otro concurso de cuentos, y me presenté y lo perdí. Y ahí me di cuenta que rápidamente no ibas a ganar todos los concursos, que no todo venía tan servido. Pero se me quedó la costumbre de escribir cuentos. Y a los 15 me compré una computadora, y en la computadora, para mí era una máquina de escribir con jueguitos, con pantalla, empecé a seguir escribiendo y seguí escribiendo hasta Pero hoy. fue como algo que hiciste impulsado por vos mismo. Te diría el entorno te ayudó, pero sí. No te llevaron a hacerlo, ¿no? No, claro, para nada. No, de hecho, mi padre es mecánico tornero y mi madre fue la administradora del Teatro del Galpón muchos años. Y cualquiera de los tres hijos, yo creo que salimos para el lado cultural. Mi hermano músico, mi hermana escritora y cineasta, yo. Sí. Y lo que siempre hubo en Pero casa, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Lo que yo creo que los siempre hubo en tres casa hijos fue se destacaron, apoyo, ¿no? Tipo, lo que vos quieras hacer está bien. Yo creo que si hubiéramos sido, no sé, contador, ingeniero y veterinario, hubiera estado todo bien igual. Claro. O sea, en casa siempre lo que hubo fue mucho apoyo para que vos hicieras lo que quisieras hacer. Y me parece que, habiendo tanto libro, siempre se vio muchísimo cine, se escuchó música. Sí. Justamente mi madre trabajaba en el teatro, pasamos todos por el teatro. Yo fui acomodador del Teatro del Galpón, después fui técnico. Ahora estaría por ejemplo en la cabina como el compañero acá. Me parece que la parte cultural siempre estuvo muy presente en casa de mis padres, y eso hizo que cualquiera de los tres saliéramos para ese lado. Es que salieron nomás, ¿no? Y hasta se complementaron, fue bueno, ¿no? Bueno, y al día de hoy, por ejemplo, yo con mi hermana tenemos varios proyectos juntos, armando proyectos para televisión. Claro. Y eso también porque se fue dando. Tu hermana es la única hoy que no vive en Uruguay. Exacto, ¿no? vive en México, Laura, sí. Fernando y yo estamos acá. De hecho, yo siempre estoy acá, de los tres. Bueno, vos sí, Fernando ha ido, volvió. Yo soy el único que nació fuera de Uruguay, pero que vivió siempre en Uruguay. Sí. Y qué, bueno, ¿qué tipo de vínculos tienen hoy? ¿Se encuentran cada tanto? No, muy cercanos. Nosotros tenemos, obviamente, un vínculo humano de familia que nos vemos muy seguido. Con tu hermano lo ves más seguido acá. Sí. Laura viene igual un par de veces al año. Si logra acomodarlo, viene. Claro. Y tenemos también un vínculo de producción muy cercano. Mi hermano me muestra siempre las canciones que está sacando. Yo le mando la novela antes de que salga publicada. Laura hace lo mismo, nos manda los cuentos. Tenemos como entre los tres, circula mucho lo que estamos haciendo. Interesante, ¿no? Y sí, yo creo que se dio.
Además me parece que si bien nos damos como para adelante, me parece que cualquiera de los tres hay una crítica. Sí, son muy críticos con su... En el mejor, más constructivo sentido de la palabra. Los sentidos, que siempre digo que la palabra crítica no hay que tenerle miedo porque no quiere decir crítica de criticón o con connotación negativa. No, para nada. El paso del tiempo ha generado esa connotación emocional casi de la palabra. No, y además pensar, a mí me pasa a veces, es imposible que todo lo que uno hace le guste a todo el mundo. Y a veces te encontrás alguna crítica que no le gustó. Y está bien, es parte del asunto. No hay que tomárselo personal. No está hablando de vos como persona que no le haya gustado tu libro. Eso es la vida. Empecemos por La sangre llegó al río, por la tapa, que a veces es de lo primero que también se empieza a delinear con una editorial, que a veces los editores con él, en este caso él, ilustrador, conversa mucho con el autor, que a veces el autor tiene más o menos injerencia, pero en tu caso venís del mundo de la escritura, pero de la imagen también. Sí, bueno, ¿no? De hecho, esto fue tal cual, como si lo hubieras visto. Cuando yo hablé cuando hablé de empezar a publicar, que hablé con Claudia Garín, la editora, y después con Camila Guillot, que es con la que trabajé el libro, las dos me decían, y el portadista, decinos vos quién se te ocurre, porque claro, como yo trabajo con muchos dibujantes haciendo historieta, y para mí el portadista siempre fue Leandro Fernández, que es el que hizo esta portada, porque uno de los personajes que aparece en la novela, el Carpincho López, es un personaje que yo ya había hecho aparecer en una novela gráfica que dibuja Leandro. Claro. Entonces de hecho es el que aparece en la tapa muy oscuro con sombrero y demás. Me parece que era de rigor. De hecho, esta novela entre las personas a las que se la dedico, una es Leandro, porque con Leandro hicimos esa novela que se llama Farce Out, que es un libro que logramos publicar también en muchos lados. Y fue una experiencia estupenda, y con Leandro hoy en día somos muy amigos. Entonces dedicárselo a él me parece que era un deber. Y él encima me regaló esa tapa increíble que para mí simplifica todo el concepto de la novela, que contrabando, la noche, el río. Bueno, exacto, era eso. Lo pinta perfecto. Totalmente. Es casi una tapa cinematográfica donde te imaginas parte de lo que está en la novela, ¿no? Si llega ese material a destino, qué ocurre o no, claro, la noche, el ocultarse, ¿no? Sí, la verdad que todo eso en la tapa. Y la imagen de tapa fue algo que él leyó la novela, me hizo un par de sugerencias, tipo me parece que podríamos ir por acá o por allá, y Camila, la editora, dijo, a mí me gusta la idea de que aparezca el río. Y claro, era una imagen como que él cruzando el contrabando era la parte como todos llegamos a esa conclusión. Rodolfo, ¿y cómo te metiste vos un poco en la investigación más documental y fechas, que no sé si las fechas juegan con lo ficticio o con lo real? Mira, empiezo primero contándote cuál fue el origen de esta novela. Hace unos años a mí me llaman de una editorial brasilera que tenían la idea de un proyecto que englobara 3 novelas breves en una especie de, o una colección o un gran libro con las 3 novelas, y iba a ser un autor brasilero, un autor argentino y uno de Uruguay. Y el tema que nos propusieron era la frontera. Entonces yo empecé, bueno, una novela de frontera, una novela policial de frontera, ¿qué tiene que tener? Y contrabando, dije yo. Y mientras pensaba para esa colección, luego la colección se fue por otro lado, nunca terminó haciéndose, pero a mí me quedó esto. Y mientras decía qué puede ser lo que se contrabandea, que no quería que fuera cigarrillos, armas, drogas, no quería ir por el lado común. Hablando con Manuel Soriano, un amigo argentino pero que vive acá en Uruguay hace mucho tiempo, otro al que le dedico la novela, me dice, ¿y por qué lo que están contrabandeando no es algo relacionado a la búsqueda de la energía nuclear que hizo Perón en Argentina en los 50? Y esa propuesta que me hace Manuel, pues, para empezar yo dije, ¿lo qué de qué? No tenía idea de qué me estaba hablando. Empiezo a leer, empiezo a investigar y ahí encuentro todo ese proyecto que se hizo en los 50 para tener un reactor nuclear propio, que terminó siendo una estafa de la que yo no sabía nada. Claro. Y ahí empecé a decir, bueno, yo tengo una novela policial, pero que va a estar enmarcada en un hecho histórico, que es esa planta nuclear que nunca se hizo. Para eso incluyó mucha investigación en la Biblioteca Mariano Moreno de Buenos Aires y en la hemeroteca de la biblioteca, que ahí me ayudó mucho un amigo argentino que trabaja en la biblioteca, Nicolás Ferraro, que me hizo todo una especie de recorte de los diarios de época y me mandó mucho digitalizado, porque en el medio además estuvo la pandemia y no se podía ir a visitar la biblioteca. Entonces
todo eso generó una especie de marco histórico que la verdad sí me llevó mucho trabajo. Yo hago mucha novela gráfica histórica, pero ahí la parte de investigación, el dibujante ayuda mucho. Claro. Vos le decís, esto pasa en los 50, y el que va a ver los trajes, las ropas, el lugar, es él o ella. Entonces, para este caso, el que lo tuvo que hacer todo fui yo. Y nada, y había cosas como vehículos, armas. En ese momento, además, es un momento fermental de la historia reciente argentina, porque están a nada del golpe de Estado que depone a Perón. Entonces, todo eso llevó un tiempo largo, te diré. La novela está estructurada en 3 partes. La primera y la tercera son ficción, 100%, y esas las escribí con total libertad y velocidad. Pero... La segunda, que es la que es histórica, con casi al completo, fue la que terminé al final. Hice primero la primera, la tercera, y a las cansadas terminé la segunda, porque es donde toda la parte histórica pesa. ¿Dónde hay que poner más imaginación? ¿En un relato propio o en un relato donde pesa el dato histórico? Es una muy buena pregunta. Te diría de que ambas funcionan al mismo nivel de distinta manera. La parte donde tu imaginación hace todo, y bueno, sos como el responsable total. Pero cuando tenés que usar un hecho histórico, a mí me gusta imaginarlo como un esqueleto y al que yo tengo que completar. Pero tenés que definir bien cuál es el esqueleto histórico, porque en realidad tenés que marcar en qué momento empezás y en qué momento terminás, porque la historia se continúa para atrás y se continúa para adelante para siempre. Entonces yo creo que una vez que definís bien eso, construir con tu imaginación la narración que acompaña el hecho histórico también tiene mucho peso, tanto como cuando lo estás haciendo vos sin ninguna atadura. Yo creo que la parte que importa, y sobre todo en una novela policial, es construir el verosímil. Me parece que eso es fundamental. Yo creo que un lector empieza a leer un policial y si no se sostiene el verosímil, no convences. Entonces, en esto que pasa en un momento, pasa en un lugar y con personajes históricos, gira todo sobre que sea conviviente. Cultura, necesaria como el pan de cada día. Cultura necesaria. Cultura. Bueno, a través de Tusquets, que es de Planeta, de la editorial, tenemos el libro La sangre llegó al río, de Rodolfo Santulo, ¿no? Por supuesto que no es el primero, ya son varios los libros, los guiones, las historietas cómics o como le quieran llamar. Como quiera usted llamarlo. Exactamente. Bien. Hablamos de la tapa y la idea esa sale también de alguna historieta, la de este hombre que navega y... La anécdota del Carpincho López es claro. familiar. El abuelo de mi suegra viene de Salto, y el abuelo de mi suegra le decían Carpincho López, y justamente le decían Carpincho porque cruzaba nadando entre Salto y Concordia, que es algo que creo que en la última sequía lo podían hacer caminando, porque no había ni agua. Pero el personaje quedó el nombre, y mi suegra alguna vez me contó de él, porque por época, digamos un poco más acá en el tiempo que lo que pasa acá en la novela, también parece que era un personaje, no sé si contrabandista, pero que sí iba y venía con total ilegalidad de Uruguay a Argentina, saltándose aduanas. Y cuando yo hago con Leandro esa novela gráfica, Far South, el Carpincho López es un personaje en esa novela como un mítico. Los demás personajes no saben si existe o si no existe. Se habla de él, se cuenta que hizo tal cosa, pero en realidad nunca te queda claro si existe o si no. Acá en la novela sí, acá en la novela al Carpincho le toca abrir la historia y cerrar la historia. Igual siendo un personaje secundario dentro de todo lo que pasa. Claro. Porque la novela comienza con el Carpincho López cruzando de Salto a Concordia, cruzando a nado además, porque lo mandaron llamar para que cruce una pareja de hermanos que quiere llevar algo del otro lado, de Argentina a Uruguay. Y por una serie de circunstancias el Carpincho no puede, y ahí sí nos quedamos con esa pareja de hermanos que van a estar escapando de la Policía Federal Argentina, porque eso que llevan, que no voy a contar qué eso que llevan es lo que tienen que cruzar de contrabando, y a ellos mismos también se tienen que cruzar de contrabando, y su presencia dispara una serie de hechos que terminan dándole cuerpo a la novela, al menos en lo que pasa entre Concordia y Salto. Claro. Y cuando escribís libro, porque cuando escribís cómics o historietas, vos ya tenés un público, ¿no? Sí, tenés un público. Supongo que sí. Sí.
Cuando escribís un libro, ¿pensás en ese mismo público o no? Podríamos decir que sí. También yo creo que en cuanto a narrativa, yo tengo quizás, no muy numeroso, pero debe haberlo, un lector que sabe más o menos lo que yo escribo, mis otras novelas policiales por lo menos. Sí. Esta se desmarca de esas porque tiene una pata histórica muy presente que las otras no. Pero yo creo que cualquiera que haya leído, no sé, Cementerio Norte, Matufia, Luces de Neón, cualquiera de esas, y sabe más o menos por dónde voy yo. Yo siempre apuesto a entretener. Claro. Así como yo me divierto escribiendo, me gusta la idea de que el lector se divierta leyendo. Sí, sí. Entonces, para mí el objetivo es contar una historia, que es mi objetivo también cuando escribo una historieta o cuando escribo el guión de una película. Claro. Que no en vano también la película fue un policial. O sea, sí. Yo creo que el género policial a mí es algo como que me marcó mucho como lector, sí. Y disfruto mucho como escritor. Claro. Y como lector y escritor. Sí. No tanto en lo visual. No, también, un buen policial. Lo que pasa en lo visual también puede llegar a pasar en las novelas, pero en la novela hay mucha novela buena policial. Yo el policial cinematográfico y tiene que estar bien, muy porque bueno, si no yo sí. Siento que hace ruido por todos lados y me brotan las mañas, sí, ¿no? Sí, las sí. mañas de autor. Pero esa cuestión de que se sacan de la manga al culpable faltando 5 minutos, decir, pero esto es ridículo, eso me molesta muchísimo. Sí. Pero no, hay muy buenos policiales cinematográficos, o sea, no sé, pensemos Seven, por ejemplo, de David Fincher, o Zodíaco de Fincher, o hace un rato cuando hablábamos de los coreanos para el cine policial son buenos. Memories of Murder, por ejemplo. No, hay muy buen material cinematográfico policial también. Es verdad, sí. Y Rodolfo, ¿seguís alguna técnica de escritura o algunas coordenadas propias o aprendidas? Mira, yo desde el 2005 para acá, básicamente, si bien a veces doy clases, lo que hago todos los días es escribir. Entonces yo me levanto 8:30 de la mañana, con mi mujer nos ocupamos del adolescente y de la niña hasta que se van al liceo y a la escuela, y ahí a eso de las 10 yo me siento a escribir. Y puede tocar un guión de historieta, una nota para la diaria o avanzar un capítulo de una novela. Y escribo hasta las 5 de la tarde. Yo me obligo a escribir. Es aquello de que me gusta aquella frase que dice que la inspiración te encontrará trabajando. Sí. Entonces para mí eso es como funciona. Vos estás escribiendo y de repente fluye y sale. Entonces yo trato que de lunes a viernes siempre avanzar. Tengo una libretita donde están anotados los pendientes y le voy poniendo tics a medida que termino un capítulo de la novela, o avanzo un capítulo de alguna historieta, o entrego la nota que toca esa semana. Claro. Y es así, mucha disciplina. De ahí a que salga bien es otro cantar, ¿no? Pero Creo que no escribiendo no saldría de ninguna manera. No, hay que hacerlo, sí. Y no te obligás a ninguna técnica que tanto se ha insistido en, sobre todo para escritura a veces de películas como el modelo Pixar, de storytelling, que hay que hacer esto, viene el conflicto, viene el superhéroe que rescata, sobre todo en el mundo de las historietas. Mirá, ¿no? En el mundo de las historietas no pasa eso. Porque hace tiempo que no hay una figura de editor tan importante, porque la historieta en sí ya se ha vuelto más una producción intelectual propia, que sí, después se vende y te da de vivir, pero la parte de la industria editorial, sí, cuando armas un libro para los franceses te pueden llegar a marcar algunas cosas, ¿sí? Pero por regla general, en la historieta yo cuento la historia que quiero y luego veremos dónde la logro publicar. Pero en cine es cierto que cuando vos empezás te llaman para plantearte alguna historia, muchas veces te hablan del manualcito de que necesitamos el plot point a los 20 minutos, tenés que poner el momento más oscuro antes del final, toda la estructura de los manuales de cine de Estados Unidos, que para mí funcionan de manera retrospectiva. Vos mirás lo que escribiste y lo podés comparar con eso. Ahora, escribir algo siguiendo eso como una receta, para mí no funciona. Claro. Para mí no funciona, porque si funcionara, todos los que escriben esos manuales serían los guionistas de Spielberg, y no lo son. Escriben manuales. Entonces, ahí hay algo que no funciona del todo. Entonces, no, si bien cada tanto, sobre todo cuando es un encargo y estás trabajando con un productor y el productor te empieza a tirar referencias, hay un tira y afloje de eso de está este formato, está bueno respetarlo, que cada tantos minutos pasa esto. Yo trato de escapar. Para mí la historia uno la tiene que contar como la quiere contar y siempre pensando de que tiene que llegarle a alguien. Del otro lado va a haber alguien que va o leer o mirar y le tenés que contar una historia. Pero seguir una receta, no, esto no es repostería, que si le fallás no te queda la torta. Claro.
Que dicho sea de paso, a mí jamás me queda una torta, así que bueno. claramente soy un pésimo seguidor de recetas. Bien. Ahora salió el libro, ¿no? Pero ya estás en otras producciones Sí, o trabajando. Mirá, este libro yo lo terminé a principios del año pasado. Y entre lo que quedó del año pasado y terminé otra novela. Otra. Que en este momento está inédita. Y empecé otra. Mi idea siempre es que haya una novela en marcha. O sea, que yo termino una y arranco con otra. Ya otra. En un mundo ideal sacaría una por año, pero en realidad no sé si eso es posible. Últimamente lo vengo manteniendo, pero no me estresaría si no lo logro. Esta nueva el año que viene no está pronta y no estaría pronta. Lo que sí hago todo el tiempo son muchos guiones de historieta. Porque la gran virtud, o por lo menos la condición del guionista, es que vos escribís y el dibujante le lleva mucho más tiempo eso. Donde yo escribo, bajan 100 jinetes una colina montados a caballo, a él le lleva un día entero dibujar eso. Yo lo escribí en 5 minutos. Entonces yo trabajo con muchos dibujantes al mismo tiempo. Mantengo alrededor de 10 proyectos de historieta al mismo tiempo. Eso es lo que más trabajo tengo siempre. Siempre trato de que haya eso, que haya unos 10, porque sé que de esos 10, 3 o 4 van a ser libros, otros quedan por el camino. Entonces es necesario para mantener la máquina funcionando que sean muchos proyectos al mismo tiempo. Sí. Es un mundo aparte, ¿no? Sí. Obviamente implica... También tenés toda la otra parte que después es el libro está pronto, vendelo. Sí. Que ahí si se puede publicar primero en Argentina, pero Argentina últimamente no está en su mejor momento, de ahí traducirlo, lograr publicarlo en Francia, lograr publicarlo en Estados Unidos, en Italia. Rodolfo, ¿y te ha llamado la atención con el paso del tiempo? Quizás porque, bueno, tuve la suerte, la posibilidad, por una cuestión hasta cronológica, recuerdo la primera entrevista del Montevideo Comics, cuando se acercaron un par de personas para hacer algo, y después ver cómo... este año ante la arena les empezó a quedar chico el Sodre. Increíble, sí. Y dije, bueno, acá hay algo. O me acuerdo cuando empecé a ir al Sodre y veía a la gente repleto el Sodre, alrededores, la movida joven que había generado, ¿no? Bueno, ya no siendo yo tan joven y que sin embargo llevo los mismos 20 años que Montevideo Comics, yo creo que Montevideo Comics ha sido fundamental. Sí. Ha sido fundamental para la historieta uruguaya, porque si bien hay un espacio de cosplay, que son los exacto, que estalla hay también, clubes de fantasía, todo eso, siempre le han dado mucha importancia y prioridad a la historieta, y a la historieta uruguaya, con los invitados internacionales, con la producción local. Me parece que no es lo mismo decir yo hago una historieta y no sé qué hacer, o hago una historieta y la puedo presentar en Montevideo Comics. Yo creo que ese apoyo que ellos han dado a la producción local es pero absolutamente imprescindible. Me parece también que por suerte en los últimos años se ha continuado la producción de historietas nacionales y hay gente muy joven haciendo historieta, no solamente los de mi generación o la que vino después, claro. Hay otra generación después todavía. Están, por ejemplo, los hermanos Silva, que hicieron una trilogía de Prócer Zombie, sí. que es divertidísima. Está Mako, que hizo un libro que se llama Loja. Hace poco salió una novela gráfica que se llama Q, de Santi Musetti, que cuenta el viaje que hizo Quiroga con Lugones a las Misiones, a principios del siglo XX. Un montón de cosas que es increíble que se estén haciendo en historieta local. Sí. Por tanto, a mí eso es algo que me entusiasma mucho ver, y claramente es parte de eso los fondos concursables para la cultura, que financiaron historieta mucho tiempo, los Montevideo Comics, que fue un espacio, la creación de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, AUCH por sus siglas. Me parece que todo eso ha generado un momento donde se sigue haciendo historieta en Uruguay. La historieta va por los caminos que los propios autores quieren y es muy interesante de ver. Bueno, te agradezco tu tiempo. Un placer, Rodolfo. Por favor. La sangre llegó al río, editorial Planeta, de Tusquets, de Rodolfo Santulo. Nos vamos a escuchar a tu hermano, que vale la pena también. Muchas gracias. ¿Te parece? ¿Cómo no? Siempre. Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa. Espíritu Libre.